Bai, Mikel. Sí. Jota. ¿No te dio señal? ¿Qué te pasa? ¿No ves a Sony? No me jodas. Mete la tuya, mete la tuya. Prentza eremuko gizon emakumeok ere lankideok hona etorteagaitik. Gainera, ikusten duzuen bezala gaur nahiko ondo lagunduta agertzen naiz oraingoan ere, alde batetik badaukagu Elisabete Etxanobe, alduna, administrazio publiko eta instituzio arteko harremanetako alduna, eta bestetik, zelanez, handik hasiko naiz, Amaia Agirre, Getxoko alkatea, Mikel Torres, Portugaleteko alkatea, eta baita ere, Plentzi eta Fruizko alkateak zaretenok, ezta? Guztioi ere, mi esker etorteagaitik. Bueno, eurok agertzen dira, territorialeko ordezkari diren heinean, Bizkaiko 112 udalerriek ordezkatzen, baina ezin da zahaztu ere, hemen zaudetenok eta partekatu dozuenok, erabakie partekatu dozuen taldeok, ezta? Bilboko udala ere hemen dago, aldunak eta eudel, eskerrik asko guztioi. Larrabetxuko alkatea ezin izan da egon, ze alde egin beharra euki dau. Eta esaten dautzuet, importantea dela, territorial de finanzas delako horretan, 112 udalerriak ordezkatzen agertzen direlarik hemen. Gaur eukidugu finantzal batzordea, amaitu dozue, zentzu horretan, eta gaurkoan adostutako akordio importante batekin gatorkizue. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko udalerriek herriak egiten plana martzan jartzen dugu eta sustatu egiten dugu. Herriak egiten planak ia 60 milioi euro Bizkaiko herri guztiak hobetzeko jartzen dauz. Herri guztietan eraldatzaileak diran proiektuak, inbertsio proiektuak, berriro esaten dut inbertsio proiektuak egiteko, ia 60 milioi euro. Zehazki 58 milioi euro izango dira. Bizkaiko bizikalitatea hobetzeko dudarik barik 58 milioi euro. Como digo, hoy hemos celebrado el Consejo Territorial de Finanzas y en ese Consejo la Diputación Foral de Vizcaya y los Ayuntamientos de Vizcaya hemos decidido impulsar de forma inmediata, rápida, el plan Herriak Egiten. Herriak Egiten destina casi 60 millones de euros de inversión para mejorar todos los pueblos de Vizcaya. En concreto son 58 millones de euros. 58 millones de euros para poner en marcha proyectos realmente transformadores en cada uno de los pueblos de Vizcaya y también en nuestra capital, en Bilbao. 58 millones de euros para mejorar la calidad de vida de todas las personas de Vizcaya, allí donde vivan. Y este es el momento realmente de hacerlo, porque la vida sigue. El futuro, como saben, es mucho más que el COVID. Hay que llenar ese futuro de esperanza, de ilusión, de proyectos, realmente de proyectos. Tenemos que seguir proponiendo proyectos
para ser siempre mejores, un poco mejores todas y todos, eso sí, en igualdad de oportunidades. En Vizcaya, como saben, hay muchísimos municipios pequeños. Para esta Diputación todos los pueblos son iguales, igual de grandes, en igualdad de oportunidades, igual de importantes, porque todas las personas de Vizcaya son iguales y tienen que disfrutar de las mismas oportunidades. Y esto es herriak egiten. Con herriak egiten esto está plenamente garantizado. Insisto, es ahora, es ya. Es el momento de hacer. Nuestro compromiso en la legislatura es hacer, convertir los hechos, precisamente, las palabras en hechos. Lo importante es hacer hechos, terminar los proyectos iniciados y por eso nuestro lema de legislatura también, como saben, es Bizkaia egiten. Bueno, pues en este caso es herriak egiten, porque haciendo pueblo, sin duda, hacemos territorio. Y lo más importante, hacemos. Hacer. Hacer es construir, mejorar, avanzar, entre todas y todos, juntos, juntas. Somos capaces de acordar, como lo hemos hecho, somos capaces de trabajar, ayuntamientos, diputación, somos capaces de poner a las personas en el centro de todas las iniciativas, todas las políticas, porque para nosotros las personas, sin duda, tienen y son lo primero. Todo eso es herriak egiten. Digo que este plan llega en el momento idóneo, en el momento oportuno. Hay 4 grandes transformaciones globales en marcha, como saben también, 4 grandes transformaciones en las que también Vizcaya está inmersa, estamos trabajando: la transición de la movilidad, la transición energética y medioambiental, la transición digital y la transición en el modelo de cuidados de las personas. Hemos acordado entre todos destinar esos 58 millones de euros a esos objetivos precisamente, a impulsar proyectos que nos hagan mejores en esas áreas, que impulsen esos grandes cambios que también tenemos que hacer en el ámbito municipal, sin olvidarnos desde el pueblo más pequeño a la ciudad y a nuestra capital más grande. Las sociedades avanzadas están con esos retos. Nosotras y nosotros también lo estamos. Cada pueblo de Vizcaya, gracias a herriak egiten. Bueno, orduan zertarako dira 58 milioi euro horrek. Gure herri bakoitzean eskatzen deuzkuen 4 transizioei aurre egiteko. Mugikortasun transizioa, ingurugiro eta energi transizioa, transizio digitala eta luzerako zaintzen arloko transizio horretan. Herri txikienak biztanle ikuspuntutik 100.000 euro jasoko dauz. Txikienak. Eta tamainua handitzu zara, diru gehiago jasoko dauz. Azkenik, gure hiriburua dan Bilbok 15 milioi euro jasoko daubazelearik. Y otra precisión es que ¿de dónde proceden estos fondos extraordinarios? Como saben, consecuencia del COVID, el Estado articuló unos fondos extraordinarios para hacer frente a los problemas financieros de las comunidades autónomas. 644,5 millones de euros llegaron a la comunidad autónoma de Euskadi. En el Consejo Vasco de Finanzas del pasado 28 de diciembre se procedió al reparto de esos fondos a los territorios históricos, correspondiendo a Vizcaya 94,7 millones. Vizcaya ha decidido repartir 58 de esos millones para acometer proyectos de inversión, proyectos transformadores en todos los municipios de Vizcaya. Todos recibirán un importe para realizar esos proyectos de transformación del territorio, desde el más pequeño, con 100.000 euros, hasta el más grande, que es nuestra capital, Bilbao, con algo más de 15 millones de euros. A todo esto tenemos que añadir también que en el Consejo Territorial de Finanzas de hoy se ha dado cuenta de la liquidación de la recaudación del ejercicio 2021. Además de los 58 millones que la Diputación decide repartir con los ayuntamientos, esa mejora en la recaudación posibilita que los ayuntamientos dispondrán otros 80,3 millones de euros más de más ingresos en sus presupuestos. 80,3 millones de euros más todavía. Ya ven, cuando vienen torcidas sufrimos todas y todos, pero cuando nos va bien a todas y a todos. Hace solo unos días presentábamos también el programa conjunto con los ayuntamientos de Vizcaya para mejorar las infraestructuras deportivas y fue bien, fue muy bien.
Bueno, pues esto es trabajar codo con los ayuntamientos, con cada uno de los ayuntamientos, de los 112 ayuntamientos de Vizcaya. Y no con palabras, estos son hechos, hechos de verdad. Gero jarriko jatxu ezuedi ere. Herriak egiten planak beraz, aparte beste garrantzi handiko gauza bat komentatu behar dutzuet. Udalek udalkuntza aportazioa hobetutua ikusiko dabe, zeren aurreko urteko 2021 urteko kitapena, likidazioa benetan oso ondo joan da. Zentzu horretan, inbertsioetarako erabiliko dugun 58 milioi eurotako honetaz aparte, beste 80,3 milioi euro gehiago izango dabez. 80,3 milioi gehiago haindik, aparte 58 horietaz. Beraz, esan genke, egaz egiteko badaukagula, aldeko abiadura horretarako badaukagula aizea alde. Diru nahikoa daukagu herri administrazioetan, udalak, aldundiak, horreri eta transformazio guzti hori aurre egiteko. Herriak egiten aritu behar gara, Bizkaia egiten aritu behar gara, eta zentzu horretan oso garrantzitsua zen barri auzoekin partekatu nahi gendu. Eskerrik asko guztioi, eta orain bai berbea paseko dautzeet, orden honetan, Amaia zuk lehenago, ondo badiritzozu, eta gero Mikelek hitz egingo da. Mi esker. Egunon, eskerrik asko Unai. Eskerrik asko Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusia, ekimen ikaragarri honegatik. Bizkaiko udalentzat benetan sekulako albiste ona da 58 milioi izatea inbertsio proiektu bereziak aurrera eramateko, digitalizazioa, zaintza, mugikortasuna, ingurumen eta ingurumen arloetan. Aurreko urteak, COVID pandemiak jota, benetan zailak izan dira. Eta udalen eginkizun nagusiak larrialdi egoeraren ondorio beharrei alik eta modurik arin eta hoberenean erantzuten dihardugu. Pertsonak, familiak eta enpresak jasandako ondorio latzak ekiditzen izan dugu betekizun nagusia. Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundiak 58 milioi bai estatutik etorritakoak baita gure Bizkaiko aldun nagusiak jarri dituen dirutzak udalen eskuetan hainbat egitasmo gauzatu ahal izateko albiste ezin hobea da. Colaboración interinstitucional, un término que parece que es una entelequia y que vemos hoy muy claro que es real y que se va a reflejar en muchísimos proyectos, inversiones que se adapten y den respuesta a las necesidades de las personas, de las vecinas, de los vecinos, de todos los pueblos de Vizcaya y que a su vez generen dinamismo económico. Esto es lo que nos ha presentado el diputado general hoy. Una decisión de generosidad, de colaboración y que los alcaldes del territorio agradecemos enormemente. Y sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, como se ha dicho, donde es importante este presupuesto que vamos a recibir. Hacer frente a los efectos de la COVID, de la pandemia que nos ha afectado durante casi 2 años, ha sido y está siendo un esfuerzo humano y económico muy importante. Por eso, esta ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya a los ayuntamientos del territorio con las personas y la sostenibilidad, la reducción de la brecha digital, económica o social como objetivo es un regalo, un apoyo y una ayuda que agradecemos profundamente del diputado general. Esan bezala, esker mila Unai Rementeria eta Bizkaiako udalei, animo, hainbat egitasmo berezi garatu ahal izateko, nola ez beti ere gure biztanleen onura azpimarratuz. Beraz, eskerrik asko eta Mikel Torresi hitza utziko diot. Egunon guztioi eta eskerrik asko Unai, eskerrik asko Bizkaiko aldun nagusia. Bueno, los que llevamos ya muchos años representando a los ayuntamientos vizcaínos en el Consejo Territorial de Finanzas de Vizcaya,
siempre son días en los que tienes incertidumbres. Unas veces son positivas y otras veces son negativas. Cuando se hace la liquidación del año anterior y se ven los repartos que hay adicionales a los ayuntamientos o las devoluciones que tenemos que hacer porque la liquidación no ha ido bien, ¿no? Y la verdad es que todos sabemos que venimos de años complicados, de los años COVID, en los que la liquidación pues, no fue bien porque la crisis económica se cebó de una forma muy importante en la economía vizcaína y por no hablar también de las difíciles situaciones sanitarias que han pasado nuestros vecinos, nuestras vecinas y, como no, también el esfuerzo que ha tenido que realizar los ayuntamientos para hacer frente a todos sus gastos extraordinarios con menos dinero y menos recaudación. Y en ese sentido, pues hoy es un día para alegrarnos con muy buenas noticias y por eso el primer mensaje que me gustaría lanzar es decir que los ayuntamientos vizcaínos no hemos estado solos. No hemos estado solos en los grandes momentos difíciles que hemos pasado con el COVID. Que la Diputación Foral de Vizcaya nos ha ayudado, nos ha tutelado y nos ha protegido para hacer frente a esta situación que tristemente pues parece ya que estamos dejando atrás. Yo siempre digo que la Diputación es un poco el padre y la madre de los ayuntamientos, el aita y ama de todos los ayuntamientos vizcaínos, que cuando hemos tenido problemas hemos acudido a ello. Hemos solicitado también muchas cosas que se nos han dado, otras no porque no eran posibles. Hay que decir que cuando lo económico va mal, pues siempre la Diputación tiene que echar una mano a los ayuntamientos. Nos han aplazado pagos cuando la recaudación ha bajado y teníamos que devolver dineros. Han dotado fondos económicos extraordinarios cuando el COVID pues, tenía la peor cara y teníamos que hacer frente a unos gastos no previstos, pero que los vecinos y las vecinas teníamos que estar ahí para darles esos servicios. Y, por tanto, yo creo que esa colaboración institucional ha sido fundamental, sobre todo para estar donde estamos en estos momentos, sobre todo lanzar un mensaje muy importante. Yo creo que el inicio de la recuperación económica ha sido un producto de un trabajo conjunto, de una labor interinstitucional, como decía también la alcaldesa de Guecho, y un trabajo y un esfuerzo de todas las instituciones y también, como no, de todos los vecinos y vecinas, que también no hay que quitarles ningún tipo de mérito en toda esta situación. Yo creo que ahora ya miramos con mucho futuro, miramos con mucha esperanza al futuro y es más, con la recaudación que hoy se nos ha dado a conocer y con el fondo extraordinario, ese plan extraordinario de transformación para la transición estratégica para los próximos 2 años para todos los ayuntamientos vizcaínos, que va a llegar desde el ayuntamiento más pequeño hasta el ayuntamiento más grande, desde el vecino del último pueblo de Vizcaya hasta el vecino del ayuntamiento más importante o ciudad más importante de Vizcaya, pues la verdad es un momento para estar contentos e ilusionados y especialmente afrontar los próximos años con ilusión. Es verdad que todo lo que hemos perdido durante la época del COVID no lo vamos a poder recuperar, pero sin embargo lo que tenemos que hacer ahora es mirar hacia adelante e intentar de alguna forma recuperar lo que no hemos podido hacer durante estos 2 años y poner las ciudades en la pista de salida para tener esa recuperación económica y ese futuro esperanzador, sobre todo especialmente aquí en Vizcaya. Así que agradecer el trabajo de todos, agradecer a la Diputación General de Vizcaya el esfuerzo económico que se ha hecho, porque es un esfuerzo económico importante, y especialmente porque al final los ayuntamientos de Vizcaya formamos parte de este corazón de este territorio histórico. Eskerrik asko. Mi esker, bea. Bueno, eskertzen dutzuet guztioi. Ikuste dut benetan un plan oso berezia dela. Es un plan muy importante, realmente transformador. 58 millones de euros, además de esa mayor recaudación, posibilita también esos 80,3 millones, creo que es 80,3, 80,8 millones más de Udalkutxa. Y diciendo esto, ¿alguna sugerencia, consideración, pregunta? ¿El dinero extraordinario se va a dar en proyectos que ya están en marcha o son de nuevo junio que se tienen que...? Preguntaba que si son para dinero para proyectos que ya están en marcha o para proyectos que se van a poner iniciativas nuevas en todos los municipios, y si es así, ¿cómo sería el proceso para ingresar ese dinero? Eskerrik asko. A ver, esto lo tenemos que hacer es flexible, rápido, cumpliendo con todos los procedimientos y, por tanto, consistirá, y lo que hemos acordado es, el dinero se pone a disposición de los ayuntamientos y los ayuntamientos durante este año van a determinar cuáles son los proyectos dentro de esos grandes paraguas de transformación y de inversión que se tienen que acometer, cuáles son los proyectos en los que van a direccionar esos importes y los van a ejecutar a partir de ahí durante el año que viene. Por tanto, hasta el 31 de diciembre del 2023 van a poder ejecutar todos esos proyectos. Tienen 2 años
Para, bueno, si se trata de proyectos que ya los tienen en mente o son nuevos, pues está en sus manos el determinarlo, ¿no? Por lo tanto, máxima flexibilidad para que esos importes estén en las manos de los ayuntamientos y que lleguen precisamente a todos los ciudadanos, ciudadanas de los municipios. Yo el otro día en el Consejo Vasco de Finanzas lo decía así: tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esa mayor recaudación, estos fondos extraordinarios que hoy hemos acordado también en este momento, lleguen a cada rincón, a cada ciudadana y ciudadano de Vizcaya. Y este es un gran ejemplo de Herriak egiten y Vizcaya egiten. ¿Más? Sí, hola. Yo, por entenderlo, por desconocimiento, entiendo que Guipúzcoa y Álava han recibido también su parte, su fondo proveniente del Estado. Ellos lo gestionan como Diputación, como institución foral, y ustedes lo que han determinado es que sean los propios municipios los que gestionen sus trocitos, digamos, de mini presupuestos, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar, no sé, respecto a otros territorios. Lo que nosotros hemos hecho es, Udalkutxa tiene más recaudación, esos 80,3 millones de euros, tiene más recaudación porque la recaudación ha ido a mejor, ¿no?, del año pasado. Pero además de eso, de los 94,7 millones de euros que recibíamos como Diputación, como territorio histórico, hemos decidido que esos 58 millones de euros vayan a los ayuntamientos para hacer proyectos transformadores. Eso es lo que hemos acordado. Sí, hola, buenos días. Quería solamente aclarar, ¿los ayuntamientos tendrán autonomía para decidir los proyectos que quieren llevar adelante o este programa requiere también que luego haya una autorización o algún tipo de coordinación por parte de la Diputación? No, eso quería remarcar. Los ayuntamientos son autónomos para decidir en qué proyectos los quieren destinar, pero tienen que ser proyectos realmente que lleguen a cada ciudadano en esos proyectos de mejora de servicio público y transformación. Son proyectos de inversión, ellos deciden y ellas decidirán dónde quieren destinar esos importes. Yo me quería conocer un poquito el criterio para el reparto. He visto la tabla de hasta 1.500 habitantes, 100.000, 140.000. ¿De dónde sale? Vamos, ¿se han tenido en cuenta otros factores? ¿El nivel económico de cada pueblo, necesidades? No sé. Se tiene en cuenta principalmente la población, pero sí añadiendo que esos municipios pequeños pues tienen que tener un nivel mínimo de inversión y por eso hemos puesto los muy pequeños 100.000 euros, que es importe suficiente para hacer inversiones de calado en esos municipios. Pero en principio uno de los baremos es la población. ¿Gehiago? Que son para la Diputación, ¿a qué se van a destinar? También a inversión, pero en ese caso va a ser una inversión foral. Nosotros lo que tenemos claro es que ese dinero es para afrontar las transformaciones y mejoras de servicios públicos. Insisto, y no me voy a cansar en repetir, que tenemos que hacer que llegue a cada rincón, a cada ciudadana y ciudadano. Y nos creemos verdaderamente que después del COVID hay que generar proyectos, hay que hacer. Y, por tanto, nuestra parte, esa parte que no destinamos en el programa Herriak egiten, lo vamos a destinar a inversión, precisamente a lo mismo, proyectos transformadores. Bale, espadagon gehiagorik, eskertzen dautuet behin da berriz, ona etortzea, eta animo zuen lanean ere. Ondo jarri, eskerrik asko. Hau kenduko dabe? Aurrean. Etorri. Bueno, usted tampoco quería hablar mucho de seminar, así que no... Bueno, si queréis vamos otra vez. Venga,